Vimos varias cosas a lo largo de esta semana para los que no han estado todos los días. El primer día observamos una introducción a la doctrina de la iglesia y también aclaramos algunos aspectos. Además, vimos la importancia de la iglesia en el plan de redención. ¿Sí? Eso es lo que vimos el primer día. El segundo día, dentro de nuestro bosquejo, vimos los atributos de la iglesia, los atributos que hacen referencia más a los atributos de la iglesia universal, ¿cierto? La iglesia tal cual Dios la ve, tal cual el Señor Jesucristo la ha dejado. Luego pasamos a ver las marcas de una iglesia verdadera. Y les dije que muchos reformados, varios hermanos, postularon su postura personal al respecto. Algunos de ellos solo presentaron una marca de una iglesia verdadera, que es la predicación sana, saludable del Evangelio. Esa es una marca. Otros dijeron, son dos marcas, la predicación y los sacramentos u ordenanzas, ¿cierto? Eso es lo que dijeron. Las dos marcas de la iglesia verdadera son predicación sana y los sacramentos. Pero luego se añadió una tercera marca. Esta tercera marca es conocida como la disciplina eclesial. Entonces, ellos postularon que para ver que una iglesia es realmente verdadera y bíblica, se tenían que ver como mínimo esas tres marcas. Predicación, ¿sí? Predicación, los sacramentos llevados a cabo de manera bíblica y, en tercer lugar, la disciplina eclesial. Todo eso ya lo vimos. Pero iniciamos a ver que también una verdadera iglesia puede ser una iglesia verdadera enferma o puede ser una iglesia verdadera saludable. Así que yo les dije que creo que hay muchas otras marcas de una iglesia saludable, sin embargo, íbamos a tratar unas muy específicas. Por ejemplo, el gobierno de una iglesia saludable. Y el gobierno bíblico de una iglesia saludable está compuesto por los ancianos en plural y los diáconos, ¿cierto? Los ancianos son los que gobiernan la iglesia. Ahora, les expliqué dentro de esto que anciano, obispo y pastor son tres palabras que tienen un significado diferente, pero que cada uno de esos hace referencia o apunta a las tres labores que tiene un mismo hombre. Es decir, yo en mi iglesia soy pastor, soy anciano y soy obispo. ¿Por qué? Porque mi función como uno de los oficiales de la iglesia es vigilar la grey, vigilar a la iglesia. Vigilar en el sentido de cuidado, pero también en el sentido de defensa. Cuidado y defensa. También mi labor dentro de la iglesia es gobernar la iglesia, guiar a la iglesia, aconsejar a la iglesia, usar las escrituras para exhortar, para corregir, para instruir al pueblo de Dios. Y también una de mis funciones dentro de la iglesia es alimentar a la iglesia, porque eso es lo que hace el pastor, ¿cierto? Por eso se llama pastor, porque lleva pasto a las ovejas, o lleva a las ovejas a un buen pasto, ¿cierto? Procura que el pasto no esté amarillo, o negro, o muy sucio. Procura que sea pasto verde, para que realmente se alimenta. Y el pasto verde es la correcta predicación de las Escrituras. Y eso hace referencia precisamente a eso, anciano, pastor y obispo. Eso ya lo expliqué. Pero también vimos dentro de esto que la segunda marca de una iglesia sana, de una iglesia saludable, es la pluralidad y la paridad pastoral. Yo les dije que muchas iglesias hoy en día ni saben qué es eso. No saben qué es eso. Por eso debe quedar claro que una marca de una iglesia saludable es que hay pluralidad de ancianos. No gobierna un solo hombre dentro de la iglesia. Gobierna una pluralidad de pastores. Y dentro de esa pluralidad no simplemente se trata de que sean varios, sino que todos estén
al mismo nivel. Por eso paridad, porque son pares, ¿sí? Están todos al mismo nivel. Pluralidad y paridad pastoral. Lo tercero, dentro de nuestro bosquejo general acerca de las marcas de una iglesia saludable, es la membresía oficial. Debe haber una membresía oficial. No es suficiente con asistir a la iglesia 5 meses y decir, ya soy miembro. Estoy asistiendo 5 meses. Todos me dicen hermano, entonces soy miembro de la iglesia. No, debe haber una evidencia de una membresía oficial. Así que dentro de ese tópico vamos a iniciar el día de hoy. Día 5, iniciamos con membresía oficial. Veamos en primer lugar el fundamento confesional. Y luego les voy a explicar, de hecho hoy lo voy a explicar, por qué cito la confesión de fe, que se las regalamos. Y si alguien no tiene confesión de fe, puede pedirle al hermano Guillermo, espero que él pronto pida confesiones de fe. Bien. El fundamento confesional se encuentra en el capítulo 26, párrafo 6 de la Confesión de Londres de 1689 y dice así. ¿Quién lo puede leer? Fuerte. Hermano, adelante, léalo, por favor. Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta, su obediencia al llamamiento de Cristo, que voluntariamente acuerdan andar juntos, conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Muy bien, todos tienen la hojita, ¿no? Bien, voy a explicar. Ahí está aclarando precisamente la membresía de la iglesia. Y dice que los miembros de estas iglesias, las iglesias locales, son santos. ¿Por qué? ¿Por qué ellos quieren ser santos? No, porque el Señor los ha llamado a ser santos. Eso significa que ellos ya han sido salvos. Porque somos santificados por medio de la obra del Señor Jesucristo aplicada a nuestras vidas. Entonces, los miembros de estas iglesias deben ser personas regeneradas, personas que ya han profesado la fe. De hecho, eso es lo que continúa. Y en una forma visible, dice, manifiestan y evidencian, ¿sí? Visiblemente. Se manifiesta y se evidencia por su profesión de fe, pero también por su conducta. ¿Qué significa eso? Que no es suficiente decir, Señor, Señor. No es suficiente decir, creo. Se debe evidenciar por una vida piadosa, por una conducta piadosa, por su conducta, su obediencia al llamamiento de Cristo, y ellos voluntariamente deben acordar andar juntos. O sea, hacerse miembro de la iglesia no es obligado, es algo voluntario. O sea que ustedes deciden voluntariamente si se hacen miembros de la iglesia o si no se hacen miembros de la iglesia. Eso no es obligatorio. ¿En qué sentido? No es obligatorio que se hagan miembros de esta misión para que pase a ser iglesia. No es obligado que sean de esta. La Biblia sí dice que es una obligación unirse a una iglesia local, pero no dice a cuál. Entonces se pueden unir a la que ustedes gusten. No es obligado que se unan aquí. Nadie los va a obligar. Debe ser algo voluntario. ¿Por qué? Porque están acordando de manera voluntaria andar juntos como hermanos, conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor, pero también mutuamente. ¿Qué es eso? Amor a Dios y amor al prójimo. Y no se trata de a ver qué obtengo yo, se trata de darme yo. De eso se trata. No se trata a ver qué obtengo en esta iglesia local, sino qué puedo dar en esta iglesia local. Por eso dice que se dan a sí mismos, a Dios y mutuamente entre hermanos. De eso se trata. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. O sea, que ustedes,
cuando profesan la fe y cuando dicen quiero ser miembro de esta iglesia local, no lo hacen profesando mandamientos de hombres, sino lo que dice la Biblia, lo que dice el Señor en su palabra. Ahora, quiero que veamos la base bíblica para esto, porque si decimos que nos vamos a unir a una iglesia basados en lo que dice los preceptos del Evangelio, pues veamos si la Biblia sí dice eso. Veamos si la Biblia sí admite que haya membresía dentro de la iglesia. Y uno de los fundamentos más básicos pero importantes se encuentra en Mateo capítulo 18, versículo 17. Mateo capítulo 18, versículo 17. Y recuerden que Mateo 18, 17 está dentro del contexto de la disciplina eclesial. Ya eso lo expliqué, no vamos a volver a hablar de eso. Pero quiero que vean que dentro del contexto de la disciplina eclesial nos apunta, nos da un atisbo, por así decirlo, nos da una pequeña luz de la membresía en la iglesia local. ¿Dónde? Vean lo que dice el versículo 17. ¿Ya lo tienen todos? Ok, ¿lo puede leer cualquiera? Si no lo oyere a ellos, vino a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, denle por gentil y publicano. Muchas gracias. Recuerden, hay una sola iglesia, ¿cierto? Esa sola iglesia tiene una manifestación invisible, lo que ya expliqué el segundo día, o el primer día, y tiene una manifestación visible en las iglesias locales, ¿sí? La iglesia invisible está compuesta de todos los santos a lo largo de todos los tiempos que han sido elegidos por Dios para salvación. Eso es la iglesia invisible. La iglesia visible es los santos que deciden voluntariamente andar juntos en cierta localidad, por eso iglesia local. Y esa iglesia local puede estar en Jerusalén, en Filipenses, en Filipos, puede estar en Colosas, o en nuestro caso, en Durango, ¿sí? Ahora, pregunto, en el versículo 17 de Mateo 18, ¿de qué iglesia está hablando? Hay una sola iglesia, pero en su manifestación, ¿qué? ¿Universal o local? Local. ¿Por qué? ¿Dónde qué? Donde conviven como hermanos y se conocen. Ok, hermano. Exacto. Porque si no, ¿de dónde lo expulsa? Recuerden, proceso de disciplina eclesiástica. El tercer paso y último es decirlo a la iglesia. ¿A qué iglesia lo van a decir? ¿A la iglesia universal? Difícil, ¿cierto? Porque tendría que convocar a Abraham, y a Moisés, y a Adán y Eva, yéndonos para atrás. Y si hablo de la iglesia universal, también tendría que convocar a los santos que Dios va a salvar en el futuro, que ni siquiera sé quiénes son, ¿cierto? Entonces aquí el Señor Jesucristo, en su instrucción acerca de cómo perdonar a nuestro hermano, nos está dando una pequeña luz y una grandiosa luz de que deben haber iglesias locales, en las cuales, por un lado, se aceptan miembros oficiales y por el otro lado, se expulsa a miembros impenitentes. ¿Qué es impenitente? Que no se ha arrepentido. A eso hace referencia de manera sencilla. Impenitente es alguien que está en pecado y que no se quiere arrepentir. ¿Y de dónde lo van a expulsar? Ahora, cuando hablamos de iglesia en ese sentido, ¿lo vamos a expulsar del local? Esa es una muy buena pregunta. Porque hay iglesias que en su excomunión de un miembro de su iglesia lo sacan. Esto es figurativo. Lo sacan a patadas del local. Pero aquí no está hablando de sacarlo del lugar donde se reúnen los santos. Está hablando de sacarlo de la membresía en la cual hay un número determinado de personas que ha decidido andar con ellos voluntariamente. De ahí se lo quita. Se borra su nombre de la lista de miembros oficiales.
Y si vuelve nuevamente, como el texto dice que se lo declara gentil y publicano, si regresa no lo vamos a echar del lugar, porque este lugar es para impíos y para creyentes. Pero el punto es que ahora si esa persona que ha sido echada de la membresía regresa aquí, como se ha dictado una sentencia celestial, entonces cuando venga, no sé, el que era miembro y se llamaba, digamos que Marcos, regresa Marcos y a nadie le tiene que decir, hermano Marcos, buenas tardes, adelante. Ya no. ¿Cómo tendrían que decirle? Marcos. Si ya está un poquito grande, don Marcos. Bienvenido, adelante. Y predicarle el evangelio nuevamente, para ver si el Señor lo salva. Porque si está en pecado, está evidenciando que no es creyente, que nunca lo fue. O es un creyente sumamente inmaduro, que no quiere arrepentirse de su pecado. Igual que hizo Pedro, por un tiempo estuvo como un apóstata. Bien, esa es una base bíblica. La segunda base bíblica está en Hechos, capítulo 2, versículo 41. Y ahí sí es mucho más claro. Pero la base es esa, Mateo 18, 17. Pero veamos ahora lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 41. ¿Quién lo tiene? ¿Lo puede leer, por favor? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Muy bien. ¿Por qué creen que ese es un fundamento para la membresía de una iglesia local? Tal vez ya lo tienen ahí en sus mentes, lo pueden decir, cualquiera. ¿Por qué creen? Que ese versículo nos está hablando de iglesia local, más bien de membresía en una iglesia local. Léanlo nuevamente ahí, donde está. Pero léanlo atentamente, vean lo que dice. Así que, primero, los que recibieron la palabra, es decir, los que fueron salvos a través de la predicación de Pedro, ¿qué pasó? Fueron bautizados. ¿Ok? Recibieron la palabra con gozo, el Espíritu Santo los regeneró, pero inmediatamente son bautizados. ¿Qué dice después? Y se añadieron aquel día, ¿cómo? 3,000 personas. Pregunto, ¿se añadieron a dónde? A la iglesia en Jerusalén. ¿Y cómo sabemos eso? Porque recuerden, Lucas no está redactando esto según está pasando. No, Lucas hizo una investigación rigurosa, recopilando datos, testimonios de las personas que vieron estas cosas, pero también de algunos datos escritos. Lucas, el doctor Lucas que escribe Hechos, al momento de recopilar esta información, nos dice que había un registro de personas en el cual se llevaba un conteo de su membresía. Y por eso nos puede decir de manera casi exacta que ese día, el primer día en la primera predicación de Pedro, se añadieron 3,000 miembros nuevos a la iglesia de Jerusalén. 3,000. ¿Y cómo sabe que eran como 3,000? Porque había una lista. Había una lista donde se registró eso. O sea que estas personas eran miembros oficiales de la iglesia. Y dice que esos miembros oficiales dentro de la iglesia de Jerusalén, porque aquí están en Jerusalén, continuaron haciendo varias cosas juntos. Ahí está el punto de que ellos se unen de manera voluntaria a la iglesia y acuerdan en andar juntos. ¿Juntos en qué? Vean lo que dice el versículo 42. Y perseveraban, pregunto, ¿quiénes perseveraban? ¿Quiénes perseveraban? ¿Quiénes? No en qué. ¿Quiénes perseveraban? Los miembros de la iglesia. ¿Quiénes eran? Los 3,000. Esos 3,000 perseveraban junto a los apóstoles ¿en qué? En su doctrina. O sea que la unidad de una iglesia
principalmente, no únicamente, pero principalmente está en la doctrina. Por eso les dije que somos apostólicos, porque creemos en la doctrina de los apóstoles, porque esos fue los que el Señor Jesucristo escogió. Entonces perseveraban juntos en la doctrina de los apóstoles, pero no era lo único en lo cual perseveraban. Hay algo más, en la comunión unos con otros, o sea, había unidad. Lo que les dije el otro día, hermanos, ¿ustedes se conforman con verse aquí los domingos? Y luego salen de aquí, vámonos, rápido. ¿Se ven en semana? ¿Se buscan? ¿Se llaman? ¿Procuran tener comunión? Porque en eso perseveraba esta iglesia. Y ustedes, que son una misión, y espero pronto sean una iglesia, deben perseverar en comunión. Deben procurarse los unos a los otros, prefiriéndoos principalmente a los de la fe. Deben procurarse. Porque si no, ¿en qué comunión están? ¿Ustedes han visto alguna vez un edificio? Tal vez los posmodernos, pero ¿alguna vez han visto un edificio en el que los adobes, no sé, los ladrillos, se pongo un ladrillo aquí y luego el otro ladrillo aquí arriba? ¿O los ladrillos están uno detrás de otro y uno encima de otro? Están unidos. Bueno, esa es una figura simplemente de lo que debiera ser la iglesia local. Entre ustedes, contactarse, comunicarse, amarse, exhortarse, animarse, consolarse, provocarse el uno al otro a las buenas obras. Eso es lo que dice Hebreos 10. ¿En qué más perseveraban? En el partimiento del pan, es decir, en la cena del Señor. Así se le conocía, el partimiento del pan. Perseveraban en participar constantemente de la cena del Señor, constantemente. Eso no era una vez en el año, ¿no? De hecho, algunos creen que era domingo a domingo. Todos los domingos participaban de la cena del Señor. Algunos creen en eso, aunque la Biblia no es muy clara en eso, pero participaban en el partimiento del pan, pero también en las oraciones. Oraban juntos, como iglesia, constantemente. Entonces, hay unidad principalmente por la doctrina, en segundo lugar porque hay comunión entre hermanos, en tercer lugar por la cena del Señor, por los sacramentos, y en cuarto lugar porque oran juntos a Dios, sometiéndose a la voluntad de Dios. Esa es la forma en la cual se evidencia que hay una membresía. No es suficiente, quiero ser miembro. ¿Por qué quieres ser miembro? Ah, no, pues porque quiero ser miembro. ¿Cierto? No es suficiente. Debe haber perseverancia en esos aspectos. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser miembro de la iglesia? Según lo que vimos en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, para ser miembro de la iglesia local, primero, debes haber profesado la fe en el Evangelio. Segundo, debes haber sido bautizado. Y en tercer lugar, debes conocer la doctrina de la iglesia y las prácticas de la iglesia y afirmarla como tu doctrina. Esos son los requisitos para unirse a una iglesia local. Haber profesado la fe. Porque el Señor Jesucristo dice, vayan y hagan discípulos. Y a esos que discipulen, a esos a los cuales enseñen la doctrina, luego ¿qué? Bautícenlos. Después de bautizarlos, según Hechos, se unen a la iglesia. Entonces, profesión de fe, después de discipulado, bautismo, y después del bautismo se añaden a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya conocen la doctrina, ya conocen la práctica de la iglesia. Es necesario conocer la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina es la que nos une. La doctrina nos une y al mismo tiempo nos separa de las sectas, de las falsas creencias, y nos guarda en una misma fe. Por eso es importante tener o conocer la doctrina. Ahora, ¿cuáles son los deberes de un miembro de una iglesia? ¿Cuáles son los deberes? Bueno, yo les puse un ejemplo ahí.
de los deberes, en el reverso de las hojitas, les puse un ejemplo de los deberes que tienen los miembros de una iglesia local. Y esa es una hojita del compromiso que hacen los miembros en nuestra iglesia local en Guadalajara. Es simplemente un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es el primer deber de un miembro? El primer deber es andar en toda santidad, piedad y humildad y amor fraternal, buscando siempre que mi comportamiento sea agradable a Dios y atractivo a su pueblo. Ese es el primer deber de un miembro, andar de manera santa y piadosa ante Dios, pero también ante los hombres. Es decir, no debe ser un cristiano de domingo, no debe ser un hipócrita que dice ser cristiano dentro de la iglesia y sale allá afuera y se cambia la máscara. No, debe ser sincero en su fe, debe andar en santidad ante Dios y ante los hombres. Segundo, debe vigilar el comportamiento de todos sus hermanos dentro de la iglesia, procurando que el pecado no tenga cabida dentro de la iglesia, que no tenga dominio, porque se supone que hemos muerto al pecado y estamos vivos para Cristo. ¿Sí o no? Eso es lo que dice Pablo en Romanos. Hemos muerto al pecado, juntamente con Cristo. Y en Gálatas dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y eso debe ser evidente. Por lo tanto, me comprometo a ver que si mi hermano está en pecado, voy a hacer ¿qué? ¿Qué voy a hacer? Lo voy a amonestar en amor. Gálatas 6:1, considerándome a mí mismo primero. Primero voy a sacar la viga que tengo en mi ojo para luego ir y sacar la pajita que tiene mi hermano. ¿Cierto? Eso ya lo vimos. Y el resto de compromisos. Les voy a dejar la hojita para que mediten en eso. ¿Sí? Porque ese es el compromiso que tendrían que hacer ustedes si quieren unirse a esta misión para que luego pase a ser iglesia. Ese es su compromiso. Esos son sus deberes. Y si se dan cuenta, primariamente es un deber de santidad. Un deber de santidad, de piedad. Pero también están los deberes en el sentido de sostenimiento de la iglesia. Mi deber es dar mis ofrendas para el extendimiento del reino de Dios. Por otro lado, eso es parte de lo que es la membresía oficial. Una marca de una iglesia saludable es la correcta, otra marca que está aquí abajo. Les puse disciplina. Pero eso ya lo vimos. Sin embargo, lo volví a recalcar dentro de las marcas de una iglesia saludable porque la ejecución correcta, adecuada y bíblica de la disciplina eclesial es una marca saludable. ¿Sí? Es una marca saludable, no solo una marca que la hace verdadera, sino también saludable. ¿Por qué? Porque en muchas iglesias sí saben de la disciplina eclesial, ¿o no? Sí saben, tal vez no muy bien, pero sí saben. Lo malo es que lo aplican mal. La idea es avergonzar a los hermanos. O que el pastor solo tome las medidas en contra de los pecadores y les hacen daño. Pero recuerden, eso lleva un proceso. El proceso nos lo enseña el Señor Jesucristo en Mateo 18, del 15 en adelante. Y ya se los expliqué, por eso les dije no lo voy a explicar. Sin embargo, lo puse ahí porque precisamente cuando se aplica de la manera correcta, eso la hace una iglesia sana. Porque procura el arrepentimiento del pecador y procura que aquel que está intentando siquiera coquetear con el pecado tenga temor reverente de caer en la disciplina.